Si vamos a la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 2 de Mateo, dice en el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Así dice la palabra de Dios. Vinieron unos magos. Y ahí es donde vamos a masticar tantito ese día. Ya que este día, la semana pasada tuvimos una celebración navideña bien sabrosa, me refiero literalmente sabrosa, ya que trajeron mucha comida y quedó uno como chinche empanzonada después de aquí. Pero hoy la celebración no es aquí de comida, el festín es en sus casas. Aquí el alimento es bíblico. Y si usted puso atención, dice la palabra de Dios, cuando Jesús nació en Belén. ¿En dónde nació Jesús? En Belén. Belén era un pueblito a unas 40 millas de Jerusalén. Un pueblo chiquito, casi olvidado por la gente importante. Y ahí en ese pueblito chiquito, dice la palabra de Dios, que nació Jesús. Era donde estaba predecido, profetizado, predestinado para que naciera el Salvador, el Mesías, en Belén. Tanto es así que cuando Jesucristo ya andaba en su ministerio, la gente decía en Juan 7:42, que la escritura dice que del linaje de David tiene que venir el Mesías y tiene que nacer en Belén, de donde era David. De ahí ha de venir el Cristo. Porque eso fue lo que el profeta dijo, el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2 de Miqueas. Pero tú, Belén, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Entonces dice la palabra de Dios, ahí fue donde nació Jesucristo, en este pequeño pueblo. ¿Cuántos de ustedes nacieron en un pueblo? ¿Algunos? ¿En ciudad? ¿Nadie? ¿En carro? Yo siempre cotorreo a mi esposa, le digo que ella nació en una carreta, ¿no? Porque una vez, en una ocasión, ella me dijo que yo nací en un taxi, algo así bromeando. Y le dije, pues tú en una carreta, porque yo nací en ciudad y tú en pueblo. Pero no va, de esos pleitecillos que se hace uno en el hogar, ¿no? El caso es de que en ese pueblito, en un pueblito pequeño nació Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, la palabra magos es una palabra transliterada, ya que no hay una palabra en español para traducir. Es una tribu que se llama Magoi, y una tribu que no hace magia. Entonces cuando la gente oye magos, una poción, que deme la poción del amor que siempre dura. Y no es ese tipo de magos. Es la verdad que tampoco eran reyes, pero convivían mucho con reyes. Pero la Biblia sí nos menciona mucho de esta tribu, de estos magos. Nos habla lo suficiente como para no quedar ignorantes al respecto. Dice aquí la palabra de Dios que venían con un motivo, venían con un propósito. Estos magos, dice, que venían a adorarle. Ahora, estos magos, famosos magos, que no son literalmente magos, aún los apóstoles se encuentran con un tal mago allá en Hechos. ¿Sabe? Era un tipo de gente, una tribu que se dedicaba a la astronomía, a la astrología y a la ciencia. Y con el conocimiento que a través de los siglos adquirían, habían ganado cierto privilegio de estar al lado de los reyes y aconsejaban a los reyes y les ayudaban para tomar buenas decisiones a los reyes. Por ejemplo, ya en Daniel, en el capítulo 1, si usted recordará, el pueblo de Dios fue tomado y llevado cautivo a Babilonia. Y dice que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son los mismos que tienen como nombre Sadrach, Mesach y Abednego, dice que ellos llegaron a tener
a ser 10 veces mejores que los magos. Estos 4 israelitas, así dice. Ahora ya en Daniel capítulo 2, y nomás le voy a parafrasear tantito de lo que habla la Biblia de los magos. Ya en Daniel capítulo 2 nos dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo molestaba y quería la interpretación del sueño. Entonces dice la Biblia que llamó a los magos para que le interpretasen el sueño. Porque quería saber, sabía que era importante ese sueño. Ya en el versículo 26 entra Daniel, porque los magos no pudieron interpretar el sueño. Y en Daniel capítulo 2, versículo 26 dice la palabra de Dios que le dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Le dice el rey a Daniel. Daniel, versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Entonces, ahí ya la cosa se empieza a poner cada vez más buena. Entonces, el sueño se trataba de una gran imagen que estaba viendo el rey con una cabeza, si usted recordará, de oro, y con brazos de plata y muslos de bronce y piernas de hierro. Y ahí los pies eran una mezcla de barro y de hierro, que después hablamos de eso, lo que significaba y todavía lo que significa para el mundo. El caso es que ya para el capítulo 4 de Daniel, dice la palabra de Dios que Daniel, cuyo nombre es Belsasar, llegó a ser el jefe de los magos. Y de nomás, se convirtió Daniel en el jefe de los magos. Entonces, estaríamos en lo correcto si diríamos que Daniel fue uno de los magos. Fue un mago. Porque así dice la palabra de Dios. Y luego lo recalca todavía en el capítulo 5. Y dice otra vez lo mismo, que Daniel fue constituido jefe sobre todos los magos, dice otra vez la palabra de Dios, sobre todos los magos. Ahora, si usted recordará, ya entonces Daniel todavía continúa su ministerio, y ya para el capítulo 9, Daniel ya tenía mucha influencia sobre aquellos que eran subordinados de él. ¿Que eran quiénes? Los magos. Y en Daniel capítulo 9, versículo 24, por ejemplo, entre tantas cosas, Daniel se avienta una profecía, exactamente predice la venida del Mesías. Daniel predice con lujos de detalles cuándo va a venir Jesucristo. En Daniel capítulo 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Bueno, usando el principio bíblico de interpretación profética que se nos da, por ejemplo, en Ezequiel 4 y en Números 14 y otras partes de la Biblia, un día equivale a un año. Entonces, si usted hace la matemática, 70 semanas de Daniel por 7 igual a 490 años. Y ellos hicieron las matemáticas, estas personas hicieron las matemáticas porque convivieron. Daniel se quedó con ellos. Daniel no regresó a la Tierra Santa. Daniel no volvió cuando se reconstruyó el templo. Daniel se quedó con los reyes. Allá entregó el equipo, allá falleció Daniel. Entonces fue gran influencia con esta gente por siempre. Ahora imagínense nomás, estos magos son los que tienen delante de ellos los dichos, los escritos, las profecías de Daniel. Ellos saben que en Daniel, ahora conocido Daniel capítulo 9, Daniel puso la fecha de cuándo iba a venir el Mesías. Y dijo, desde que se da la orden de la salida para regresar a Jerusalén, desde ahí empiezan a contar los días. Y todo lo que tuvieron que hacer ellos era matemáticas. ¿A quién le gustan las matemáticas? Nomás a Maya y a Pepe.
Qué raro, ¿ah? ¿A quién no le gustan las matemáticas? A mí se me hace gracioso. Ayer Andy dijo, que andábamos en el carro, nos dijo que a él le gustaban las matemáticas hasta que, ¿cómo fue? Hasta que pusieron el alfabético o algo así. Ya. Hasta que dejaron de ser las tablas, ¿no? Del 1 al 10 me gustaban, ya más allá, ¿no? El caso es de que esta es matemática simple, sencilla, no tiene que usar ni aritmética, no tiene que usar ni siquiera el pi 3.1416, no tiene usted, no, simplemente esto por esto, en este momento se dio la orden para regresar al pueblo de Dios, aquí empiezan a correr los años, para este momento debe estar regresando el Mesías, debe estar llegando el Mesías, perdón. Entonces, eso es lo que ellos tenían. Ahora, recuerde que estos magos, pues eran personas impuestas a trabajar con reyes, impuestas a coronar reyes, se rozaban, se codeaban con la clase alta. Era gente de gran importancia. Y dice la palabra de Dios, volviendo a Mateo entonces, en el versículo 2 dice, ¿dónde? Que dicen los magos, llegan con el rey Herodes. Con el rey Herodes, entran bien oriondos, ¿no? Con el rey de aquel lugar, que por cierto en realidad no era judío, no era rey de los judíos, no era romano, era un medianita que se había quedado con ese lugar. El caso es de que llegan ahí y dice, que le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Era para que Herodes dijera, pues aquí estoy, yo soy el rey de los judíos, aquí estoy, pero él sabía que no era. Luego dicen, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A qué vinieron? A adorarle. Esta es una de las cosas más paradójicas que existen. Cómo estos paganos, cómo estas personas que vinieron de tan lejos con tantos sacrificios, fueron guiados por Dios para venir a adorar a Jesucristo, el Mesías, el Salvador, cuando ni siquiera los judíos quisieron reconocerlo. Cuando Herodes escuchó esto, tomó una actitud muy negativa, una actitud, estuvo a la defensiva nomás, intentó proteger su reino. O sea, pero ellos vinieron desde tan lejos para adorar a Jesucristo. Y recalco que vinieron para adorarle. Y es lo que hicieron. Ya en el versículo 11 dice que cuando vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron. A lo que iban, lo hicieron. Adoraron a Jesucristo. Y usted, si ha leído poquita Biblia o mucha Biblia, sabe que adorar a alguien más que a Dios es idolatría. Es idolatría. Solamente a Dios se puede adorar. La palabra de Dios lo deja bien clarote. Dios es un Dios celoso y no tolera nada de ese tipo de idolatría. Él es Dios celoso. Él quiere la adoración para Él mismo. Anyways, continuamos. Pero dice también que había una estrella. Una estrella. Y esa estrella, dice, su estrella hemos visto en el oriente. La estrella. Otra vez, eso cautiva mucho la imaginación de las personas. Hay mucha polémica porque la gente dice que era verdaderamente una estrella, que era un meteorito, un asteroide, que eran muchas cosas, una luciérnaga y la imaginación de ellos. Hay algunos más serios que dicen que la estrella era como el Shekinah, que es la gloria de Dios, que estaba radiando y los estaba guiando, los estaba llevando por el camino correcto. El caso es de que aquí dice la palabra de Dios que vieron una estrella. Y si usted recuerda, parte de lo que hacía esta tribu de magos era estudiar las estrellas. Era como sabían cuando venía el invierno, cuando venía el verano, cuando era tiempo de cosecha, cuando se aproximaba la lluvia, pero también intentaban predecir el futuro con las estrellas. Todavía hay algún que otro mentiroso que intenta hacerlo con eso de los horóscopos y más, ¿no? Pero el caso es de que ellos eso hacían.
mantenían los ojos en el cielo viendo las estrellas. Entonces no solamente predecían el clima, pero intentaban predecir el futuro. Y en este momento no solamente tuvieron una estrella, pero tenían los escritos de Daniel. Y ambos encajaron, ambos cayeron al mismo tiempo. Era para que los mismos judíos estuvieran haciendo cuentas, dijeran, ok, para este tiempo tiene que nacer el Mesías, porque ya pasó el tiempo que dijo Daniel en capítulo 9 de cuando salimos, cuando Darío dio la orden para salir y regresar a construir el templo, a reconstruir Jerusalén. Ahora ya se cumplió la fecha, pero no lo estaban haciendo, quien lo estaba haciendo era gente que no era judía. Versículo 7. Entonces, ellos dijeron, hemos visto la estrella en el oriente. Recuerda eso, no la vieron ahí, dice que vieron la estrella en el oriente. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, ya les llama por segunda vez, ¿ok? Ya es la segunda vez. La primera vez fue en público, entraron ellos como burros en mecate, más o menos, pero la segunda vez dice que les habla Herodes en secreto. Y dice, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Les pregunta, ok, ¿cuándo fue cuando apareció por primera vez esta estrella? Versículo 8, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Si usted puso atención, la estrella se les volvió a aparecer. La vieron en el oriente y luego están aquí, dice, la estrella que habían visto en el oriente, allí estaba otra vez y como que se estaba moviendo porque se detuvo justo donde estaba el niño. Justo donde estaba la criatura que buscaban ellos. Eso es milagro, bro. Eso es algo que así como que le queremos hallar siempre a toda explicación y no le encontramos de qué se trata. Por eso yo sí me apoyo más por el Shekinah, un tipo de gloria de Dios, que era lo que estaba brillando. Lo que se hace que estas personas estaban siendo guiadas por Dios, es lógico, y estaban siendo usadas por Dios. Estaban siendo usadas por Dios para demostrar que Jesucristo es el Rey. No son cualquier tipo de personas, son personas que se codean con reyes, que coronan a reyes, que reconocen a reyes. Es tanto así la conexión que tuvieron con Dios, que dice ya en el versículo 12, que se les fue avisado en revelación en sueños que no volviesen a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quién les avisó? ¿Quién supo? ¿Cómo supieron ellos? Dice, se les fue revelado por sueños. Entonces es algo bien que nos deja con los ojos descuadrados. ¿Cómo tuvieron estas personas que no son del linaje escogido, que vienen de allá de Babilonia, de Persia, de aquellas tierras lejanas, y tienen aún así esta dirección, esta conexión con Dios? Bueno, es por el propósito que Dios tenía. Dios usa, acuérdese, a quien quiera, como quiera, cuando quiere. ¿Ok? Eso es lo que hace. Y aunque nadie en esa tierra reconoció a Jesucristo como el Rey, estas personas que posiblemente, lo más posible es que no eran tres, eran tres regalos, pero no tres magos. Nadie sabe la cantidad, pero sí sabemos que venían acompañados de muchas personas, porque eran importantes y los podían asaltar en el camino, especialmente si traen oro. Entonces traían un ejército estas personas, traían protección, soldados o algo así. Entonces sabemos que no era uno porque habla en plural, dice magos, no dice el mago, dice magos, entonces más de uno.
Y la gente llegó con el tiempo a asumir que eran 3 porque fueron 3 regalos. ¿Cómo? Sí, bueno, hay que discriminar por eso. Pero el caso es de que en realidad nadie sabe. Yo por eso en mi imagen de acá atrás como que rompí la visión que usted tiene de cuando ve a los magos. Casi siempre ponen 3 camellos y a 3 hombres con una coronita arriba, ¿verdad? Yo para mí sería como una caravana completa. Una caravana completa. Y tenían poder. ¿Cómo Herodes permitió que entraran hasta la corte, hasta adentro, hasta donde estaba él? En ese tiempo que el mismo imperio romano estaba pasando por cosas medio turbulentas. El caso es de que continuamos. Versículo 11. Y al entrar en la casa, son los magos que entran en la casa, vieron al niño con su madre María. Primero, ¿se fijó que no dice al entrar al pesebre? Es que la mayoría de nosotros cuando ponemos los nacimientos, ponemos a los magos ahí con Jesucristo en un pesebre. Y dice aquí, Mateo especifica bien, o sea, lo deja pero bien claro, en la casa. Ya para este tiempo ya no estaban José, María y Jesús en el pesebre. Ya no estaban donde viven los animales. Ya estaban, dice, en la casa. ¿En cuál casa? ¿Quién sabe? Pero todavía era Belén. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y luego dice, ahora, ahí le va otra. Aquí mismo en el versículo 16 dice, ya nos adelantamos un chorro, pero luego después de lo que sucede, dice que Herodes cuando se ve burlado por los magos, manda matar a todos los niños menores de 2 años. Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces tampoco el niño era recién nacido ya. Porque Herodes le preguntó, oye, mago, ¿cuándo vieron la estrella? Y basado en eso dice que él tomó su decisión, dice conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y los magos lo más probable es que le dijeron, hace 2 años fue cuando apareció la estrella. O sea, no está a la vuelta de la esquina Persia o Babilonia de donde venían, están lejísimos. Entonces ya tenían en su viaje 2 años. Ya cuando llegan, ya el bebé ya no es un bebé, ya está tirándole a Easy, pero más calmado. ¿Quién de aquí tiene 2 años? Mire, Samuelito tiene 1 año, mañana cumple Samuel 1 año. Entonces ya no es un bebecito tampoco, ¿cómo se le llama a esos niños ya chiquitos? Un toddler, pero en español, ¿quién sabe? Un infante, gracias, ya es un infante, ya es un infante. Entonces, se fija como que la imagen que tenemos de Navidad como que se empieza a hacer pedazos porque ya cuando llegan los magos o los conocidos reyes magos, que no eran ni reyes ni magos, tampoco llegaron con el recién nacido y tampoco llegaron al pesebre. Y tampoco eran 3. Espero no arruinarles la Navidad, ¿no? Pero el caso es de que es lo que uno se empieza a construir en su cabeza con todas esas historias y sin leer la palabra de Dios. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. No pesebre, no 3, no bebé, no reyes, no magia, no. Todo era muy diferente. Era muy diferente. Pero lo que sí sucede, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 11, postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Lo primero que le dieron a Jesucristo fue adoración. Y es la verdad lo primero que le damos a Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos quién es Jesucristo, Jesucristo no nos pide nada. No nos pide oro, no nos pide ningún regalo. Pero de nosotros, al ser impactados con su presencia, lo que sale, lo que nos empuja de lo más profundo de nosotros,
hacer es adorarlo. Y eso es algo que sí quiere Él. Dios sí exige la adoración. A diferencia de muchos de nosotros que decimos, no, no me tienes que reconocer, no me tienes que decir nada. No, recuerda, está hablando con Dios y Dios sí quiere ser reconocido. Dios sí quiere la adoración. Después de todo, Él es Dios y le gusta ser adorado. De hecho, por eso estamos donde estamos. Porque Dios quería que la humanidad lo conociera a Él tal y como es. La otra palabra de gloria es Jabod, que significa peso. Peso. Conocer todo el peso que es de Dios. ¿Para qué? Pues para que entonces podamos adorarlo correctamente. ¿Cómo va a conocer usted a un Dios de amor, a un Dios perdonador, a un Dios misericordioso, si nunca ha cometido errores? O sea, si nunca ha tenido que que Dios lo perdone, o que Dios le dé misericordia, si nunca ha necesitado que Dios le tenga paciencia. Y entonces si usted no conoce a ese Dios que ama, que perdona, que es paciente, que es misericordioso, que es generoso, que es dadivoso, no lo va a poder adorar de la manera que Él quiere la adoración. Pero lo que sí quiere Dios es ser adorado, y es por eso que pasamos muchas de las cosas que pasamos. Por un lado nos damos cuenta que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos lograr lo que quisiéramos lograr. Sé cuántos de nosotros quisiéramos ser mejores personas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que quiero ser mejor padre, mejor hermano, mejor hijo, mejor esposa, mejor amiga, mejor ciudadano, mejor trabajador? Quiero ser mejor persona nomás. Pero luego nos damos cuenta que caemos en el mismo círculo vicioso, volvemos a hacer lo mismo, nos volvemos a comportar igual, vienen los mismos pensamientos malos, las mismas actividades malas o flojas o egoístas o vanidosas, y no podemos cambiar con nuestras fuerzas. No lo podemos hacer, pero tenemos a un Dios que nos entiende, nos comprende y nos ayuda. Por eso Jesucristo, cuando aquella mujer que llorando le lavó los pies con sus lágrimas, con sus cabellos, y luego derramó todo el perfume en sus pies, y los demás los criticaron, Jesucristo dijo, al que mucho se le ha perdonado, ¿mucho qué? Más recio. Al que mucho se le ha perdonado, no se lo voy a tener que dejar de tarea. Yo dije, aquí hay 2, 3 eruditos. Se lo voy a dejar de tarea. Está en Juan. Juan. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Gracias, hermana. Mucho ama. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y entonces es lo que quiere Dios de nosotros, que lo amemos, que lo reconozcamos como es. Pero si nosotros creemos que yo échamelas, yo me las aviento solo. Entonces estamos en esta cierta arrogancia, ilusión, esta fantasía de que nosotros solitos podemos y solitos conquistamos al mundo, y nunca vamos a reconocer que Dios nos da lo que nos da. Y ahí sí hay personas, dicen, yo lo que tengo, yo me lo he ganado con mis fuerzas, con mis méritos, con mi trabajo, con mi sacrificio, con mi esto, y nunca reconocen que Dios es el que les ha dado la oportunidad, las fuerzas, la sabiduría. No reconocen nada de parte de Dios, no reconocen Santiago que todo buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, y por eso tienen problemas para adorar a Dios. El caso es de que estos monos llegan, bro, y dice que adoran, dice, postrándose lo adoraron, y luego hasta abren regalos. Y yo la verdad, yo sé que hay muchos religiosos, y yo los dejo, crean lo que quieran creer, que están en contra del arbolito de la Navidad y en contra de la estrellita y de las lucecitas. Pues para mí todo me recuerda el nacimiento, la estrella. ¿Hubo o no una estrella? Las estrellitas, los foquitos me recuerdan los ángeles. ¿Hubieron o no hubieron ángeles? Hubieron ángeles.
Y luego muchos dicen, oh, es que el 25, fue cuando se celebraba el Dios Sol, y por eso que es el nacimiento del Hijo del Dios Sol, y que en el 25, se esparramó esa idea a través de las iglesias, de que el cristianismo decidió celebrar el 25 para cubrir la festividad pagana, de que se celebraba el Dios Sol, y ahora celebrar al Dios verdadero. Y se esparramó por todas las iglesias, y las iglesias predican eso. En realidad se eligió el 25 porque el calendario juliano, el 25 era el día del equinoccio de invierno. Antes se usaba el calendario juliano y ahora se usa el calendario gregoriano. Luego se cambió el calendario, como siempre nos cambian las cosas, y ahora el equinoccio cae el 21 de diciembre. Pero ¿por qué nos quitaron el calendario? Aquí le mueven a uno hasta las cobijas. El caso es de que esa fue la razón por qué el cristianismo decidió celebrar Navidad en 25 de diciembre, porque era el equinoccio. Y ya los fanáticos empiezan a inventarse cosas y se empieza a correr por todos lados ese tipo de falsa información. Usted sabe últimamente mucho de eso, pero no vamos a hablar de eso, ¿no? El caso es de que le regalan 3 cosas: oro, incienso y mirra. Es asombroso porque acuérdense, otra vez, los judíos que estaban ahí no pudieron discernir que Jesucristo era el tiempo que les llegaba. Estaban tan cegados de fanatismo que no pudieron ver la verdad. Eso es lo que sucede cuando nos hacemos líderes religiosos fanáticos. Cuando en lugar de cambiar por dentro, cambiamos por fuera, nos cegamos y ya evitamos el cambio. Entonces no podemos verdaderamente ser mejores porque ponemos una barrera no solamente con la gente, pero con Dios mismo. Y entonces ya creemos que esta vestimenta y que este pensamiento y que este tipo de hablar, que varón de Dios, siervo de Jesucristo, la paz de Cristo, hermano, que todo eso nos está protegiendo y ganando, cierto lugar privilegiado. Cuando por dentro no cambias, bebé, sigues igual de... Bueno, le seguimos, bro. El caso es de que 3 regalos, ya le vamos a cortar porque se nos acaba el tiempo y yo ya escuché tripas. El caso es de que oro, bros. Oro es un regalo para los reyes. Ya sé que haya visto los reyes de la actualidad, creo que hace poco se murió la reina y luego pusieron un rey de Inglaterra, y hay reyes en la España, y hay reyes todavía quedan varios reyes, varias monarquías alrededor del mundo, aunque ya no son tan monarcas como antes, pero el caso es de que, si usted los ve, traen sus coronotas de oro. Y luego traen se me olvidó el nombre del palo, ¿cómo se llama? El cetro de oro. No, hombre, andan pero bien llenos de oro. O sea, ¿qué mejor cosa para reconocer a un rey que oro? Oro, siempre ha sido oro el regalo de los dioses. Y si usted estudia un poquito desde el rey Salomón, lo primero que identifica la prosperidad que tenía Salomón fue que aumentó el oro que tenía Salomón. Aumentó el oro. Conmigo ni el oro aumenta. Pero el caso es de que eso sucedió con Salomón. El oro representa, brothers, al rey. Este es un regalo para los reyes. Si usted va a visitar a un niño de 2 años, ¿qué le regalaría? ¿Juguetes? Aquí es donde estamos en Nuevo México, en Estados Unidos. ¿Qué le regalaría a un niño que diga, yo le quiero dar un regalo que le sirva, un regalo bueno a este niño de 2 años? Un regalo que le sirva, no uno que al siguiente día ya dejó porque agarró uno de los otros 20 que le dieron, o no uno que le perjudicó la mente porque se atoró con esa y ya a los 15 años todavía no sabe hablar por estar tanto jugando juegos. El caso es de que un regalo que le sirva, ¿qué le daría al niño? ¿Cómo? ¿Otra vez? La hermana vende anillos y se está anunciando, no aproveche para... Dice la hermana Moraima que si ustedes quieren regalarle oro o plata, que vengan con ella. Pero ¿sabe que sería, incluso el día de hoy sería un buen regalo? Usted le regala a un niño tantito oro, un marro y una pala, ¿no? Eso sí le haríamos. El caso es, si le regalaría tantito oro, lo pudiera guardar en el banco y que ahí
En unos años va a valer mucho más de lo que vale hoy el oro, ¿no? Pero sí, a lo mejor le hace falta más un martillo al niño, algo, una escobita, algo así le hace más bien. Pero a él le regalaron oro y luego le regalaron incienso. Incienso. El día de hoy, ¿dónde usted ve el incienso? Le ha tocado, nosotros fuimos a un lugarcito ahora en este verano y tenían palitos así de incienso que usted agarra y los prende y luego se los pone a un Buda. ¿Le ha tocado así? Es que en realidad el incienso a través de las culturas y a través de los años, de los tiempos, siempre se ha usado el incienso para, para Dios. El oro para los reyes, el incienso para los dioses. Y si usted va a la palabra de Dios, hoy no tenemos chance, así que ahí le cortamos con eso, pero Éxodo 30:34 y Ezequiel 16:18 nos habla bien claro del incienso que es para Dios. Entonces el oro para los reyes, el incienso para Dios, es a quien se le pone, es una fragancia, es algo aromático, pero es para que llegue hasta la nariz de los dioses. Y luego mirra, vinieron visitantes. No, pero ya en buena onda, la mirra, brother, representa al hombre, al humano. Mire, ahorita estamos en una sociedad muy organizada, la verdad, pero en aquellos tiempos no había pues, había mucha pestilencia, había mucha suciedad, mucha suciedad. ¿Okay? No tenían lo que hoy hay, ¿no? Por eso cada vez que llegaban a una casa dejaban las chanclas afuera y luego se lavaban los pies de tanta suciedad que había. La gente no se bañaba tan seguido como hoy se baña, algunos. Y el caso es de que olía feo por todos lados, no había el departamento de salubridad, no había muchas cosas que hoy hay, no había el sistema de drenaje que tenemos, todo eso llegaba a que los pueblos y las ciudades eran muy apestosas. Y entonces la mirra se usaba para las bodas, pues para que la novia oliera un poquito mejor. Acuérdese, tampoco el jabón, tampoco el champú, tampoco el desodorante, tampoco la pasta de diente. O sea, muchos vivirían en la gloria en esos tiempos de los que viven hoy aquí. Pero el caso es de que era medio oloroso esos tiempos, ¿ok? Eran tiempos hediondos y se usaba la mirra. Pero sobre todo cuando había muerto alguien, llevaban mirra y mucha mirra. Pues otra vez, no había lo que hoy se exactamente, al muerto y así aguanta más. Y entonces un muerto en poco tiempo empieza a oler muy feo. Y entonces la mirra se usaba mucho para ese tipo de cosas. La mirra en realidad representa a la humanidad. Nosotros somos los que olemos feo, y le estoy hablando con respeto, pero como humanidad. Y somos los que necesitamos cubrir ese mal olor con buena aroma, con perfume. Y es los regalos que le dieron a Jesucristo. Regalo de rey, regalo de Dios y regalo de hombres. Porque eso es lo que es Jesucristo. Jesucristo es rey. Apocalipsis dice que es rey de reyes y señor de señores. Es Dios. Juan 1 dice que Jesucristo en el principio era el verbo, es Jesucristo el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y aquel verbo, el versículo 14, fue hecho carne, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros. O sea, ese es Jesucristo. Colosenses dice que es la sustancia misma de Dios. Entonces, es Jesucristo Dios y hombre. Solamente un hombre podía morir por los pecados de otro hombre. Un ángel no puede pagar por los pecados de otro hombre. Un Dios, en Dios, no puede pagar, tenía que encarnar. Solamente un hombre puede pagar por otro hombre. Tenía que morir en carne. Entonces, eso representa la humanidad de Jesucristo. Porque eso es Jesucristo. Entonces, cuando usted ve todo eso, lógicamente que quiere adorar a Jesucristo, como los magos lo hicieron. Así como ellos
viéndolo, al estar delante de Él, lo adoraron. Así nosotros, al sentir su presencia, hemos de adorarlo. Pero no nomás una vez con nuestra postura al postrarnos delante de Él, pero con nuestro estilo de vida, con nuestro diario vivir, con nuestras decisiones constantes, con el trato que les damos a las demás personas, perdonándonos unos a otros, dejando de pelearnos por tonterías, dejando de causar división o siendo reinas del drama y quejándose por cualquier cosa, sino viviendo una vida digna. O sea, Jesucristo murió por ti, pero para que valgas, para que disfrutes, para que lo honres. No para que te estés quejando cuando hace frío, cuando hace calor, cuando y hay gente que no disfruta nunca la vida porque siempre se queja de lo que le falta. Entonces, usted puede adorar a Dios reconociendo que Dios le ha dado todo lo que necesita. Así puede adorar a Dios. Y su actitud de gratitud, su actitud de alegría va a demostrar si eso lo reconoce o no. Ese es el regalo que usted le puede dar a Jesucristo hoy. Una buena actitud, un buen regalo para el Rey.